Hola amigos, hoy aprenderemos un tema bastante importante para los empresarios y emprendedores y es acerca de las prestaciones laborales, lo cual es fundamental aprender cada una de las obligaciones y derechos a que está sujeto el patrono y el empleado. Pues vamos a aprender cómo se calculan las prestaciones más básicas, entre ellas el aguinaldo, la bonificación anual, las vacaciones y la indemnización. Así que iniciamos. Pues vamos a iniciar conociendo qué son las prestaciones laborales. Pues bien, las prestaciones laborales son beneficios o incentivos que las empresas otorgan de forma complementaria al sueldo al trabajador, lo cual les pueden ser de forma económica y el cual son derivadas de una relación laboral y contractual. En Guatemala, la relación laboral está basada bajo el principio tutelar, lo cual significa que la ley protege al trabajador frente al patrono, estableciendo prestaciones laborales mínimas, los cuales son obligación para la empresa poder pagarlas. Dentro del marco jurídico guatemalteco, también la relación laboral se perfecciona desde el momento en que el trabajador o el colaborador están bajo las órdenes directas del patrono o su representante, lo cual se da aunque no exista un contrato por escrito, aunque sabemos que es obligación. Pues bien, vamos a iniciar conociendo acerca de cuál es el salario mínimo para el año 2016. Pues vamos a hablar acerca del salario mínimo para el año 2016 en Guatemala. Pues año con año, al finalizar, se emite un nuevo acuerdo gubernativo, lo cual establece el salario mínimo que regirá todo el año siguiente. El fin del salario mínimo es poder compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario del trabajador, lo cual se debe, pues, a la pérdida del valor de la moneda y a la inflación. En Guatemala, pues el acuerdo gubernativo 303-2015 pues establece cuál es el salario mínimo para las tres diferentes actividades económicas, que son actividades agrícolas, no agrícolas y de exportadora y de maquila. Así que vamos a ver cuáles son cada uno de ellos en la siguiente tabla. Pues como pueden observar ustedes, de conformidad al acuerdo gubernativo 303-2015, publicado en el diario Centroamérica el 30 de diciembre del año 2015, pues establece el nuevo salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del año 2016, lo cual podemos ver las tres diferentes actividades económicas. Podemos ver en este caso las no agrícolas, las agrícolas y las actividades exportadoras y de maquila. Pues centrémonos en las actividades no agrícolas, pues ese acuerdo establece que el salario diario deberá ser para el año 2016 de 81.87. El salario mensual en ese caso sería entonces de 2.497.04. Es importante hacer la aclaración que el Ministerio de Trabajo, para poder establecer el salario mensual, hace referencia a un mes de 30.5 días en total. Y pues establecemos la bonificación incentivo que siguen siendo de 250 para un salario total mensual de 2.747.04. Pues de esa misma manera podemos ver cuál es el salario diario y mensual para cada una de las diferentes actividades. Ahora pues veremos entonces algunos elementos básicos acerca de las prestaciones laborales. Vamos a iniciar entonces a analizar las prestaciones laborales básicas para Guatemala y para ello comprenderemos el análisis de las vacaciones, de la bonificación anual, del aguinaldo y de la indemnización. Pues vamos a iniciar entonces con las vacaciones.
Pues como todos sabemos, el trabajador en Guatemala tiene derecho a gozar de vacaciones de manera anual. Y de acuerdo a nuestra legislación son de 15 días hábiles. Por lo tanto, su cálculo es bastante sencillo. Es decir, que como las mismas no son compensables de manera económica, pues simplemente se debe de gozar. El trabajador debe emitir una constancia de que está gozando dichas vacaciones en ese año, lo cual sirve de garantía al patrono que se está cumpliendo con dicha obligación. Entonces, ¿cuál es la base legal de las vacaciones? Pues podemos observar en la pantalla que en la Constitución Política de la República, en el artículo 102, inciso I, nos dice que es derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relación del trabajo. También podemos observar que se encuentra regulado en el decreto 1441, el Código de Trabajo de Guatemala, el cual establece en su artículo 130 que todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. Entonces, como pudimos observar, pues son 15 días hábiles y el factor entonces de cálculo es 17 partido 365, lo cual nos va a dar un factor para poder tener la idea de cuánto es el impacto en cuanto a las prestaciones laborales. Pues podemos también observar que realmente no son compensables en dinero, deben de gozarse. Así que esas son las vacaciones y ahora vamos a ver la bonificación anual. Ahora vamos a aprender acerca del cálculo de la bonificación anual, o como todos lo conocen, el bono 14, que dicho sea de paso se le denomina bono 14 al considerar que es el sueldo número 14, pues son 12 sueldos mensuales más el aguinaldo, que es el 13, y pues la bonificación anual es el bono 14. Entonces, la bonificación anual pues nace en el año 1992, es decir, cerca de 24 años atrás, a través del decreto 42-92. Y como podemos observar, pues su base legal en la siguiente tabla, el cual nos dice que en su artículo 1 se establece con carácter de prestación laboral obligatorio para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público, el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente se debe pagar al trabajador. En su artículo 2, siempre del mismo decreto 42-92, nos dice que la bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes para los trabajadores que hubieren laborado al servicio del patrono durante un año interrumpido y anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Ahora, ¿cómo sería entonces el cálculo de la bonificación anual? Pues como nos dice que es equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual, de acuerdo al artículo 2 que leímos, pues el factor de conversión es 1 partido 12 o 30 partido 360. Y eso nos da un factor de 0.0833333, es decir, 0.083 periódico, lo cual es el factor para la bonificación anual en cuanto
a esta obligación. ¿Y cómo se paga este tipo de prestación? Pues comprende del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Y como decíamos, se debe pagar durante la primera quincena de julio. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a ver en este pequeño ejemplo dos casos, uno para el año completo y el otro para un año parcial. Veamos primero para el caso del año completo. Pues sabemos que hay un salario mensual de 2.500, que esta persona inició labores el 1 de julio del año 2015 y pues la fecha de pago de bonificación anual se cierra el 30 de junio del año 2016. Entonces, eso nos da un total de día laborado de 365. Y para ello sabemos que el equivalente al pago de una bonificación para año completo es de 2.500. Pero solo para efectos de conocer cuánto es la bonificación por día, pues dividimos 2.500 dentro de 365, lo cual nos da 6.84 como bonificación diaria. Y si eso lo multiplicamos pues por el total de días trabajados, que son 365, pues nos da 2.500. Entonces eso solo para efectos de año completo. Ahora veamos el ejemplo de un año parcial. Pues de igual manera el salario mensual es de 2.500, solo que esta persona inició labores el 1 de febrero del año 2016 y se cierra el pago de la bonificación anual pues el 30 de junio del año 2016, lo cual nos representa 150 días laborados para esta persona. Sabemos que la bonificación completa sería de 2.500 y sabemos que la bonificación por día es de 6.84. Si multiplicamos 6.84 por 150 días, pues sabemos que tenemos que pagarle a esta persona un total de bonificación anual de 1.027,40 centavos. Entonces, este es un método sencillo, lo cual nos permite poder calcular no solo la bonificación anual a través de un año completo, sino también para aquellas personas que no han completado el año, es decir, que han laborado un año parcial. Pues bien, como podemos observar, el cálculo de la bonificación anual es bastante sencillo. Sin embargo, para facilidad de cada uno de ustedes, pues vamos a colocar esa pequeña plantilla y ustedes pueden descargarla pues en el link acá abajo. Entonces, esa es la bonificación anual. Ahora vamos a aprender el cálculo del aguinaldo. Ahora aprenderemos acerca del cálculo del aguinaldo, lo cual es una prestación laboral muy conocida por todos. La palabra aguinaldo proviene, algunos establecen que es del griego, otros dicen que es del latín, pero proviene de la fuente de regalo o un presente que se da en Navidad. Entonces, en Guatemala pues está regulado siempre en el artículo 102, inciso J, y también en el decreto 76-78. El mismo fue creado entonces el 28 de noviembre del año 1978, es decir, que actualmente tendríamos 38 años de haberse emitido pues dicho decreto. Entonces, ¿cómo se calcula el aguinaldo? Pues de igual manera que la bonificación anual pues es un sueldo ordinario en forma anual, es decir que su cálculo es de igual manera 1 dividido 12, lo cual nos da un coeficiente de 0.083 periódico. Entonces, como podemos observar acá, pues la base legal en cuanto a la Constitución nos dice que en el artículo 102, inciso J, nos dice que la obligación del empleador es otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviere establecido si fuere mayor a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago a los trabajadores que tuvieran menos del año de servicio. Tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. También, pues, el decreto 76-78 nos establece
la forma del cálculo acerca de la prestación del aguinaldo para trabajadores del sector privado. Pues el cálculo del aguinaldo se hace pues del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del año siguiente. Y su forma de pago es el 50% en la primera quincena de diciembre y el otro 50% en la segunda quincena del mes de enero del año siguiente. Esa es la forma legal para poder pagar el aguinaldo. Sin embargo, en nuestro medio, pues se acostumbra a pagar el 100% en el mes de diciembre. Así que vamos a ver cómo se calcula el aguinaldo a través de un pequeño ejemplo, lo cual es muy similar a la bonificación anual. Pues de igual manera, en este ejemplo, al igual que la bonificación anual, vamos a ver dos escenarios, el año completo y el año parcial. Pues como el cálculo es muy similar pues a la anterior prestación, pues nos vamos a centrar únicamente en el año parcial. Esta persona entonces tiene un salario mensual de 2.500, inició labores el 1 de febrero del año 2016 y la fecha de pago de aguinaldo es pues el 30 de noviembre del mismo año. Esto significa entonces que esta persona tuvo un total de 303 días laborados y considerando entonces el aguinaldo de año completo que sería de 2.500 más el factor del aguinaldo por día que se calcula 2.500 dividido 365, pues podemos sacar entonces cuál sería el aguinaldo por el tiempo laborado, que simplemente la multiplicación de 6.84 por los 303 días laborados y nos da un total de 2.075,34 centavos. Entonces, como podemos ver, es bastante sencillo su cálculo, de igual manera a la bonificación anual. Pues como pudimos observar en ese ejemplo sencillo, el cálculo del aguinaldo pues no tiene complicación. De igual manera a la bonificación anual, pues dejaremos acá el link para su descarga y facilidad de cálculo de cada uno de ustedes. Así que ahora vamos a aprender al cálculo de las indemnizaciones. Ahora vamos a aprender acerca del cálculo de la indemnización, lo cual para muchos pues aparentemente es un procedimiento complicado. Sin embargo, vamos a ver que realmente no es así. Pues en Guatemala se encuentra regulado siempre en la Constitución Política de la República y de igual manera en el Código de Trabajo, es decir, el decreto 1441 en su artículo 82. En el artículo 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que hay obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de servicio continuo cuando despida injustificadamente. Esto significa entonces que cuando hay un despido justificado, pues no aplica. O en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Y de igual manera podemos ver el artículo 82 del decreto 1441 que nos dice que si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba por razón de despido injustificado nuevamente del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79 del mismo decreto, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos. Y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Y de igual manera, pues se encuentra regulado en el artículo 9 del decreto 76-78, ley reguladora de prestaciones de aguinaldos, y en el artículo 4, ley de bonificación anual. En ambos decretos, pues, nos establece la proporción de esas prestaciones que también se debe incluir en la indemnización. Pues entonces, como leíamos
es un salario por cada año de servicio continuo. Y también veíamos que aplica únicamente cuando hay un despido injustificado. Por eso la palabra indemnizar un daño. Es decir, por el despido injustificado pues se da ese tipo de compensación. Pues para el cálculo se deben tomar algunos aspectos. Y como podemos ver acá, en primer lugar, la fórmula del cálculo, el cual agrega tres aspectos. En primer lugar, el cálculo que es igual a un mes de salario por cada año de servicio continuo. También, si hay alguna modificación en el salario en los últimos meses, pues se debe tomar el promedio de los últimos 6 meses de salarios ordinarios, si no hay ventajas económicas, de acuerdo al artículo 82 del Código de Trabajo. El segundo aspecto, pues, es el monto de aguinaldo devengado en proporción a 6 meses, de acuerdo al artículo 9 de la Ley de Aguinaldos. Y el tercer aspecto es el monto de bonificación anual devengado en proporción a 6 meses, de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Bonificación Anual. Entonces podemos observar acá los tres elementos. En primer lugar, el sueldo ordinario, cuyo factor es 1 dividido 12. La proporción de aguinaldo, que es la 12ª parte pues, del aguinaldo, que se incluye en la indemnización, que entonces sería 1 dividido 12 dividido 12. Y también la proporción de la bonificación anual, la 12ª parte de la bonificación anual, que también el factor sería similar, 1 dividido 12 dividido 12. Con esos tres aspectos pues vamos a tener el factor a considerar para el pago de la indemnización a una persona. Pues ahora vamos a ver un ejemplo práctico, donde vamos a ver pues un caso y vamos a calcular pues cada uno de estos aspectos. Pues para poder entender un poquito más claro el cálculo de la indemnización, pues vamos a ver un caso hipotético del empleado Juan Pérez, el cual inició a laborar el 1 de enero del año 2014 y fue despedido el 30 de septiembre del año 2016, lo cual laboró un total de 2.7 años. Entonces podemos ver en la siguiente tabla pues el cálculo de la indemnización, donde podemos ver primero unos datos básicos acerca del colaborador, el inicio de labores, que podemos ver que es el 1 de enero del 2014, la finalización de labores el 30 de septiembre de 2016, el total de días trabajados, que es pues la diferencia entre el 30 de septiembre menos el 1 de enero del 2014, y nos da un total de 1003 días. El salario devengado era de 2.500 y necesitamos tres fechas. Número 1, la fecha desde que no se paga el aguinaldo. Supongamos que el año pasado se pagó completo, es decir, el 1 de diciembre del año 2015, y la fecha desde que no se paga bono 14, pues en este año fue el más reciente, pues el 30 de junio del año 2016, y la fecha desde que no ha gozado vacaciones. Y supongamos pues que el año pasado se dieron y que únicamente están pendientes del 1 de enero del presente año 2016. Entonces, con esos datos básicos pues ya procedemos al cálculo de la indemnización, que como veíamos anteriormente son tres aspectos. En primer lugar, la indemnización como tal, el aguinaldo, la bonificación anual y bueno, si hay vacaciones pendientes que no se habían cancelado. Entonces, primero podemos ver con base al artículo 82 del Código de Trabajo, pues podemos ver una persona que gana 2.500, entonces pues anualmente pues ganaría 30.000. Vemos la proporción del aguinaldo que decíamos que es 1 dividido 12 por el salario anual, y la proporción de la bonificación anual 1 dividido 12 por de igual manera el salario anual, y vemos que es el mismo factor de 0.00694. Entonces, bajo esa perspectiva pues vemos que por cada año tenemos que pagarle 2.500. Vemos también que la proporción de aguinaldo sería pues 208.33, y de igual manera la bonificación anual de 208 pues .33, y con base a ello pues tenemos el total de indemnización por año, que es de
entonces 2.916.67. Y vemos de igual manera que la indemnización por año se divide dentro de 365 y nos da la indemnización por día laborado, que es decir, que es de 7.99. Y con ello entonces tendríamos el total a pagar por indemnización, el cual multiplicamos 7.99 por los 1.003 días laborados de Juan Pérez. Entonces eso nos da un total de 8.014.84. Y de igual manera pues determinamos el aguinaldo, que no está pagado hasta la fecha, que decíamos que el último pago se hizo el 1 de diciembre del año 2015. Hasta la fecha pues hay 304 días y eso nos da un total de aguinaldo de 2.082. Y de igual manera bonificación anual, que el último que pagamos decíamos fue el 30 de junio de este año, es decir, hay 92 días que no hemos pagado bonificación anual y su cálculo nos da 630.14. Y las vacaciones, que tenemos 83.33 días, en este caso de sueldo diario 83.33 más el pago de 11.26 días, que nos da un total de 938.36. Si sumamos todas las casillas, como ustedes pueden observar, las casillas amarillas, pues nos da un total de indemnización de Juan Pérez de 11.665.53. Quiero hacer una aclaración, y es que la página del Ministerio de Trabajo de Guatemala pues cuenta con una plantilla donde se puede calcular la indemnización, y es como ustedes pueden ver acá. Contiene todos estos elementos y pues de igual manera incluí cada uno de estos datos que acabamos de ver y nos da un total de 11.593.62, lo cual podemos ver que hay una diferencia con nuestro cálculo de 11.665.53, lo cual se debe a que, de acuerdo a la plantilla del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues se ha elaborado un total de 1.000 días, mientras que en nuestro cálculo pues el total de días son 1.003, es decir, nos dan 3 días más, lo cual significa que, de acuerdo a la diferencia en los archivos de Excel, pues nos darían 3 días adicionales. Si nosotros ajustamos eso, pues ponemos en la parte de arriba 1.000 días, pues podemos ver que el cálculo de la indemnización es bastante similar al establecido en la página del Ministerio de Trabajo. Pues como pudimos observar a través de esa plantilla, el cálculo de la indemnización pues no es tan complicado, y lo cual pudimos validarlo con la página del Ministerio de Trabajo. Así que para hacer los siguientes cálculos, pues ya sabes, puedes utilizar esta plantilla, que de igual manera la colocaremos acá el link para su descarga. Pues ahora ya sabemos cómo hacer el cálculo de cada una de las prestaciones laborales en Guatemala. De igual manera, en el escenario si eres patrono o en el escenario si eres trabajador, lo cual es importante conocer la forma correcta del cálculo de cada una de ellas, pues como dice el artículo 3 de la ley del organismo judicial, no podemos declarar ignorancia de la ley. Así que si tienes alguna duda, puedes plantearla a través de mi correo o a través en las redes sociales. Si te gustó el video, dale like. Pues ya sabes, esto es Yo Empresa y soy Alex Calderón.